y entonces estábamos con las técnicas de conteo. Y como les decía antes de irnos al descanso, aquí estamos considerando solamente un grupo. Yo podría considerar varios grupos y determinar cantidad de elementos diferentes de cada grupo. Y eso es lo que vamos a hacer. Sería una aplicación de la ley del producto usando permutaciones y usando combinaciones. Por ejemplo, bueno, tal vez alguien que quiera leer el ejemplo para no leerlo yo. Solamente el ejemplo, porque ahí aparece parte de la solución, entonces solamente leemos el ejemplo. Si quiere, lo leo yo, profe. Ajá, de acuerdo. Un agente de bienes raíces tiene a la venta 30 casas, de las cuales 20 están en la ciudad A, 8 en la ciudad B y 10 en la ciudad C. Si una persona solo tiene tiempo para visitar 2 casas en la ciudad A, 4 de la ciudad B y 6 de la ciudad C, ¿de cuántas formas diferentes puede la gente organizar las visitas? Muy bien, gracias. Bien, entonces este es un problema donde tenemos tres grupos, que serían las tres ciudades. Cada grupo tiene su cantidad de elementos. Dice que la ciudad A tiene 12 elementos, 12 casas, la ciudad B tiene 8 y la ciudad C tiene 10. Y una persona está interesada en comprar, pero obviamente no tiene tiempo de visitar todas las casas de todas las ciudades. Según lo que dispone, dice que puede visitar 2 casas en la ciudad A, 4 casas en la ciudad B y 6 casas en la ciudad C. ¿Cuántas formas distintas se pueden organizar las visitas? Es decir, ¿cuántos grupos se podrían formar? Considerando 2 casas de la ciudad A, 4 de la ciudad B y 6 casas de la ciudad C. Entonces aquí tengo varios grupos y quiero una determinada cantidad de elementos por cada grupo. Bien, como nos piden la cantidad de formas distintas para hacer la organización, no nos indican de orden, por lo tanto podemos usar una combinación, ya que nos indican que el orden no es importante acá. Bueno, no lo dice, entonces uno lo considera que no es importante. Entonces vamos a escoger 2 casas de la ciudad A que tiene 12, 4 casas de la ciudad B que tiene 8 y 6 casas de la ciudad C que tiene 10, sin considerar el orden. Entonces son 3 grupos y de cada grupo voy a determinar una cantidad. Como son varios elementos de un grupo y tengo varios grupos, utilizo ley del producto. Ok, entonces tengo 12, voy a seleccionar 2. Luego del otro grupo, que son 8, pero voy a seleccionar 4. Y por el tercer grupo, que son 10, y de ahí voy a seleccionar 6. Como son combinaciones, entonces aplico la fórmula de combinación. Que si ustedes lo ven, ¿verdad? Si tuviéramos la calculadora, pues obviamente sería un poco más tedioso, aunque la calculadora también nos da estos resultados de las combinaciones. Sin embargo, si tuviéramos que hacer estas operaciones, sí nos llevaríamos un tiempillo en calcularlas. Entonces ahora podemos usar el Excel para hacer estos cálculos y podemos utilizar el R para hacer estos cálculos. Podemos usar la función factorial o podemos usar las funciones combination y permutation combinadas con ANRow para determinar esas cantidades y luego multiplicarlas. Ok, entonces les doy un chance ahí para que hagan ese cálculo a ver cuántas combinaciones distintas podemos tener.
Ok, no sé si alguna persona lo tiene listo ya. ¿Cuánto dio ese cálculo? Pues yo creo que yo lo hice, pero me dio un número, o sea, me dio un número, sí, con una, ¿cómo decirlo? O sea, me dio un número muy grande y el R no lo tira o sea, no lo tira como un número, decirlo en decimal tal vez. Ajá, ¿y cuánto te dio? 1.15 880.01 Euler más 15. Ujú. Sí, es que hay algo raro en el cálculo. Profe, a mí me dio 970.200. Ujú. Sí, ese es el resultado correcto. 970.200 posibilidades. Profe, ¿y eso cómo lo saco en Excel? Ajá, en Excel tiene que hacer cada combinación y luego multiplicar cada celda. Por ejemplo, vamos a hacerlo. Aprovechemos que estamos acá. Ok, entonces voy a compartirles el Excel. Ok, entonces, por ejemplo, acá voy a borrar esta que teníamos antes, que es la permutación. Entonces, lo que tenemos que hacer son los tres grupos, los podemos hacer por columna o por fila, no sé, ahí ustedes ven la forma. Sí, digamos, habría que hacerlo como para que sea más sencillo, hacer cada cálculo y luego multiplicar los tres cálculos, ¿verdad? Entonces, en el primero eran 12, quería 2, ¿verdad? Ese sería en la ciudad A. Voy a copiar. Entonces en la ciudad B y en la ciudad C. Entonces en la ciudad B eran 8 casas, ¿verdad? Si no me equivoco, y de ahí quería escoger 4. Y de la ciudad C, si no me equivoco, eran 10 casas y queríamos seleccionar 6 de ahí, ¿verdad? Ahí estarían, entonces multiplicamos el total, sería la multiplicación de esos tres. Entonces sería la multiplicación de esos tres columnas. Tres celdas, perdón. 970.200. Entonces, por ejemplo, en la ciudad A se pueden formar 66 grupos, en la B 70 y en la C 210. Y luego las multiplicamos. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Disculpa, no vi qué hizo para sacar los valores de A, B y C. En el caso de los valores de A, B y C, entonces, por ejemplo, acá son las combinaciones que habíamos mencionado en la presentación, ¿verdad? Que eran los tres grupos. Entonces eran de la ciudad A, yo quería seleccionar 2 casas y tengo 12 en total. Entonces, como habíamos mencionado que era combinación, insertábamos la función, ¿verdad? De combinatoria y le decíamos que de 12 queríamos seleccionar 2. Eso me daría el primer total, que son las 66. No sé si queda claro ahora. Sí, gracias. Ajá. Y para la ciudad B, nada más en lo que hacíamos era cambiar los datos, ¿verdad? De aquí ocupamos 4 y en total tenemos 8. Y en la ciudad C tenemos 10 y queremos seleccionar 6. Y luego se multiplican los tres resultados. No sé si hay más preguntas. Eso entonces en sí sería la combinación con, digamos, con esa cantidad de personas por cada grupo, digámoslo así.
Sí, digamos, por ejemplo, si usted fuera el agente y usted quisiera organizar esas visitas a esa persona, entonces usted tiene 970,000 opciones para presentarle a la persona para que vaya a hacer las visitas. Ah, ok. Ajá. Entonces, obviamente en la práctica, pues eso no las vamos a enumerar todas, ¿verdad? Pero digamos que si quisiéramos ver las opciones en total, eso es lo que habría 970,200. Bueno, con solo enumerar 50 ya serían bastantes, ¿verdad? Ahora imagínense en esa cantidad de 970,200, pues creo que no terminamos en armarlas y aún así no logramos la venta. Muy bien. Pero precisamente esto lo que nos permite es hacer cálculo de probabilidades luego, ¿verdad? Esto lo que estamos determinando muchas veces son los casos posibles y los casos favorables, entonces eso nos ayuda al cálculo de la probabilidad, que ya pronto lo vemos. Bien. Ok. Entonces acá en la presentación yo les di el cálculo en R, ¿verdad? De las dos formas, utilizando el factorial. Igual hay que hacerla una por una, ¿verdad? Como lo hicimos en Excel, uno por uno y se multiplican. 970,200 o bien usando la función combination y la función nrow para cada grupo y se multiplica y tenemos las 970,200. Obviamente la segunda es un poco más práctica porque si tenemos muchos grupos, pues la primera se nos vuelve ahí con un poquillo más tediosa. Pero igual ustedes usan la que más les parezca. Entonces, por ejemplo, también otra forma de ver esa respuesta es que son 970,200. Sería, digamos, en este caso, la organización o los grupos que se podrían hacer de tal manera que hayan 2 casas de la ciudad A, 4 casas de la ciudad B y 6 casas de la ciudad C. Entonces, todos esos grupos se formarían 970,200 con esas cantidades de casas por ciudad. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la aplicación de las técnicas de conteo para calcular probabilidades. Un detalle nada más antes de seguir es que acá el ejemplo lo vimos para varios grupos usando combinaciones. Sería la misma idea si utilizáramos permutaciones, ¿verdad? O sea, nada más la única diferencia es que en el problema diga que el orden es importante. Entonces, al decir orden importante, procedemos muy similar a la estructura de este ejercicio, nada más que aquí en lugar de indicar combinaciones, indicaríamos permutaciones y se hace el cálculo utilizando permutaciones. Es la única diferencia. Pero el procedimiento tiene la misma idea, la misma estructura. Ahora vamos a ver esa aplicación para calcular probabilidades. Entonces, por ejemplo, alguien que nos quiera leer el ejemplo que sigue a continuación. Si quiere yo lo leo. Ajá. Ok, dice, una empresa desea escoger 4 personas para integrar la junta directiva. Se cuenta con 8 personas, de las cuales 3 son hombres y 5 son mujeres. Si el orden de selección es importante, determine la probabilidad. Ajá. Y entonces la primera pregunta es la probabilidad de que haya seleccionado 2 hombres y 2 mujeres.
Luego, la probabilidad de seleccionar al menos una mujer. Y la número 3, la probabilidad de seleccionar a lo sumo 2 hombres. Ok, entonces aquí ya nos piden calcular probabilidades. Tenemos grupos, en este caso 2 grupos, y tenemos que escoger una cantidad de elementos de cada grupo según nos especifica cada pregunta. Entonces la primera dice escoger 2 y 2. Y el enunciado nos indica que el orden de selección es importante, ¿de acuerdo? Entonces, como hay un orden de selección, para hacer el cálculo utilizamos las permutaciones. Entonces, lo que tenemos que ir definiendo es claramente qué es lo que vamos a necesitar para el cálculo. Recuerden la probabilidad. En términos más generales, era el casos favorables entre casos posibles, ¿verdad? Esa es la fórmula para calcular la probabilidad. Entonces necesitamos determinar esos dos elementos, el numerador y el denominador. El numerador, por lo general, jóvenes, se calcula considerando cada enunciado de la pregunta, ¿verdad? Que es lo que nos está especificando. Entonces, la primera pregunta se nos indica que hayan 2 hombres y 2 mujeres. Okay, entonces, eso es para poder nosotros definir el número de elementos que va a tener el numerador. Y el denominador son todos los casos, ¿verdad?, posibles que se pueden, en este caso, obtener. Y para eso nos revisamos en las indicaciones del enunciado. Por ejemplo, dice que hay que escoger 4 personas de un total de 8. Ese es el caso general. Luego vienen las especificidades, o sea, ¿qué quiero yo que haya en esa selección? Que serían los casos favorables. Sin embargo, para todas las situaciones yo tengo que escoger 4 personas y esas 4 personas se escogen de un total de 8. Eso no va a cambiar. Entonces, esto de acá es lo que tenemos general en cada una de las preguntas. Es decir, de aquí podemos obtener los casos posibles. Entonces, veamos la solución. La primera pregunta. 2 y 2. Entonces, vamos a seleccionar 2 hombres y 2 mujeres. Esa condición serían los casos favorables, que tenemos que dividirlo por los casos posibles. Los casos posibles, como les decía, es la situación general, que es escoger 4 personas de 8. Okay, entonces, para la primera pregunta, los casos favorables, como decía que el orden es importante, usamos permutaciones. Vamos a escoger 2 personas de un grupo y 2 personas del otro grupo. En el caso de los hombres, vamos a escoger 2 de 3 que tiene el grupo. Y de las mujeres, vamos a escoger 2 de 5 que tiene el grupo. Esos serían nuestros casos favorables que cumplen con el enunciado de la pregunta 1. Seleccionar 2 y 2. Ok, entonces aplicamos la fórmula. Y nos daría entonces el numerador. Serían los casos favorables. Ahora los casos posibles. Los casos posibles es la especificación general que se da a partir de los datos. Es decir, en términos generales yo tengo que escoger 4 personas de 8. Esos serían nuestros casos posibles. 4 personas de 8. Respetando si es una combinación o una permutación. En este caso son permutaciones. Entonces los casos posibles son 4 personas de 8. Y tendríamos el denominador. Ahora simplemente dividimos el total que tenemos acá entre el total de los casos posibles. Y en este caso se indica la probabilidad de este primer evento sería
el caso favorable entre los casos posibles. Yo lo hice utilizando R, ¿verdad? Entonces calculo el numerador, que era multiplicar este grupo por este otro, ¿verdad? Que serían las permutaciones. Y la dividimos entre el denominador, que sería 4 de 8. ¿Ok? Al hacer esa división, la probabilidad nos da 0.07, 14, 28, etc. Para efectos de las probabilidades, jóvenes, las respuestas las vamos a dar con 4 decimales. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir 0.7, 14. Esa sería la probabilidad de seleccionar 2 hombres y 2 mujeres bajo las condiciones dadas. ¿Preguntas con respecto a la primera? Creo que no, profe. Muy bien. Recordar nada más, ¿verdad? Que la función de permutaciones y de combinaciones están en el paquete GTools y cada vez que si no lo hemos cargado, cada vez que lo vayamos a usar, entonces la cargamos para poder utilizar las funciones del paquete. Bien, entonces la probabilidad de seleccionar 2 hombres y 2 mujeres en esa junta directiva es de 0.0714. Ahora vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta era seleccionar al menos una mujer. Entonces alguien nos podría indicar cuáles casos se podrían presentar ahí al seleccionar al menos una mujer. ¿Qué significa seleccionar al menos una? Y que desde lo de menos una, di que por lo menos haya una. No importa si ya los demás son hombres o si hay más de una mujer, pero el punto es que solo haya una, por lo Ajá, menos. que haya por lo menos una. Entonces eso sería por casos, ¿verdad? Que haya una, o hayan 2, o hayan 3, o que hayan 4, ¿verdad? Y termino ahí porque la selección es de 4. Ya no hace falta escoger más, solamente se ocupa escoger 4 personas. Entonces, al menos una significa una, o 2, o 3, o 4. Siempre y cuando la cantidad de mujeres alcance para cubrir esa cantidad, digamos, que nos están pidiendo. En este caso, puedo hacerlo sin ningún problema porque la cantidad de mujeres son 5 y la cantidad máxima que yo debo seleccionar son 4. Entonces, el grupo sí tiene la cantidad de personas que cumplan con el número máximo que requiero, que son 4. Bien, entonces eso sería el al menos 1. Pero como hay una O, ¿verdad? Habíamos dicho que la O es sinónimo de ¿qué? Unión. Es sinónimo de unión, ajá. Y para calcular las probabilidades de la unión, ¿qué se utiliza? Pero no se usaba la intersección. Es que no recuerdo muy bien. Bueno, sí, en este caso se usa en la fórmula, era una suma de probabilidades que involucra la intersección. Sin embargo,
cuando los eventos son mutuamente excluyentes, no se usa la intersección, ¿verdad? Estaba el axioma 3 que decía que bastaba con sumar las probabilidades de los eventos que participan en la unión. Y para este tipo de problemas es muy importante considerar que los eventos son mutuamente excluyentes, porque yo digo una o dos o tres o cuatro. O sea, no pueden haber 4 y 3 al mismo tiempo, ¿verdad? Porque tendríamos 7. Entonces eso indicaría que son más de las que se piden y además tampoco funciona porque son 5 mujeres las que hay apenas, ¿verdad? Y entonces son eventos mutuamente excluyentes, entonces la intersección no entra a funcionar acá, sino que los eventos son mutuamente excluyentes y cuando son mutuamente excluyentes, el axioma 3 nos decía que la probabilidad de la unión se traduce en la suma de las probabilidades de los eventos. Muy bien, entonces eso que quede claro, ¿verdad? Y procedemos a plantearlo. Bien, entonces más o menos la estructura sería esta. Voy a llamar al evento B, seleccionar al menos una mujer. Eso significa que se puede seleccionar una, o dos, o tres, o cuatro. Bien, para cada caso, entonces tengo que establecer la cantidad de posibilidades. Entonces, si yo voy a seleccionar una mujer, entonces voy a tomar una de 5. Pero la muestra es de 4 personas. Entonces yo tengo que completar la muestra con las personas del otro grupo. En este caso, el grupo de los hombres, que hay 3. Entonces yo voy a seleccionar una mujer y para completar la muestra de 4, entonces completo con 3 hombres de 3. Y ahí tendría la primera situación que sería seleccionar una. Entonces quedaría una mujer y 3 hombres. Una de 5 y 3 de 3. Uso permutaciones porque el ejercicio decía que el orden es importante. Mientras no nos digan lo contrario, entonces tenemos que considerar. Ahora, en el segundo caso, que fueran 2 mujeres, entonces voy a tomar 2 de 5. Como la muestra es de 4, tengo que sumar los del otro grupo. Entonces, para que hayan 4, y ya seleccioné 2, entonces tengo que tomar 2 hombres de 3. Y ahí tendría la posibilidad de que hayan 2 mujeres. ¿Okay? Ahora, la siguiente es que hayan 3. Entonces sería seleccionar 3 de 5. Como la muestra es de 4, completo con el otro grupo. Me hace falta 1, entonces un hombre de 3. Y tendría la tercera situación. Y la última situación sería seleccionar 4. Entonces vamos a seleccionar 4 de 5. Como la muestra es de 4, con las mujeres ya es suficiente. Del otro grupo no debo seleccionar o no puedo seleccionar a nadie más. Entonces sería seleccionar 0 de 3. En este caso, jóvenes, cuando vamos a tomar 0 de n, en combinaciones o en permutaciones, si ustedes ejecutan la fórmula, eso da 1, ¿verdad? Entonces esta expresión siempre es 1 cuando lleva un 0, ya sea permutación o ya sea combinación. Y no hace falta ponerlo en la fórmula porque como es producto, al ser 1 es neutro, ¿verdad? Entonces no altera el resultado. Entonces yo lo pongo como para poder visualizar los dos grupos, ¿verdad? Pero sin embargo en la práctica no es necesario poner cuando un grupo son 0, no es necesario ponerlo. Y ahora nos damos cuenta también porque si vamos a usar R, cuando utilizamos un grupo con 0 nos da error porque la función no está programada para contabilizar cuando son ceros. Entonces por eso lo podemos omitir. Este sería nuestro numerador, ¿verdad? El caso de una sería este primero, el caso de 2 acá, para 3 mujeres tendríamos este y para 4 este otro. Como es una O, entonces lo sumo cada uno de estos resultados. Y este serían nuestros casos favorables, dividido entre los casos posibles, es decir, el denominador que sería seleccionar 4 de 8. Y ahí tendríamos la probabilidad de B. Hay que hacer todos estos cálculos y
dividir por 4 de 8. Igual lo podemos hacer en Excel, ¿verdad? Para cada caso y luego sumarlos. Y si no, también en R, ¿verdad? Cada caso y luego sumarlos. Aquí lo hice, ¿verdad? En R. Para el primer grupo, 5 de 1, 3 de 3. Se multiplican y luego se suma 5 de 2 con 3 de 2. Y así hasta el otro grupo. Vean que en el último grupo eran 5 de 4 y 0 de 3. No puse ese porque en R nos da un error. Pero sabemos que por definición del factorial, eso a la hora de aplicar la fórmula nos da 1 factorial, y 1, perdón, y entonces no altera el resultado. El denominador, que es el mismo, ¿verdad? De 8 vamos a tomar 4 y luego hacemos la división. Eso nos da 26,79 a 4 decimales. ¿Alguna pregunta con respecto a al segundo caso? No, profe. No, de momento no. Ok. Igual en Excel, entonces lo podemos hacer tomando una columna para las mujeres, otra columna para los hombres y luego vamos multiplicando y sumamos los resultados de cada producto. Bien. Y vamos a la tercera pregunta. ¿Qué nos decía? La probabilidad de seleccionar a lo sumo 2 hombres. Que entonces primero era al menos una mujer, ahora sería a lo sumo 2 hombres. ¿Qué significa a lo sumo 2? Como máximo. Ajá. Entonces, ¿qué opciones caben ahí? 2 hombres, un hombre o 0 hombres. Ajá. Ok. Y como hay una O, eso es sinónimo de unión. Recordemos que siempre que diga al menos o a lo sumo, eso significa unión, y como son eventos mutuamente excluyentes, basta con sumar las probabilidades de cada uno de los eventos que participan en la unión. Bien, entonces vamos a plantear la solución. Dice que vamos a seleccionar a lo sumo 2, ya como lo dijo el compañero, eso significa seleccionar 0 o 1 o 2. Entonces hay que plantear cada caso igual que lo hicimos como en la parte B. Entonces vamos a seleccionar 0 hombres de 3. Como la muestra es de 4, tengo que completarla con las personas del otro grupo. Entonces son 5 mujeres, seleccionamos 4 de 5. Sería nuestro primer caso. Ahora, para un hombre, entonces vamos a seleccionar un hombre de 3. Como la muestra es de 4, completo con el otro grupo, que sería entonces 3 de 5. Más, que sería el último caso, que fueran 2 hombres. Entonces, si fueran 2 hombres, selecciono 2 de 3. Como la muestra es de 4, debo completar con el otro grupo, que serían 2 de 5. Y sumamos. Y lo dividimos entre el total de casos, que sería tomar 4 de un total de 8. Y tendríamos la probabilidad de seleccionar a lo sumo un hombre. Igual acá 3 de 0, o 0 de 3, perdón. Esto da 1. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden escribir. Si no, no hace falta porque no va a alterar el resultado. Y en el caso de usar R con combination o permutation, entonces sí hay que eliminarlo porque nos da error. Bien, entonces aquí sería, ¿verdad? Primer grupo, 4 mujeres de 5. Luego el otro caso, un hombre de 3, 3 mujeres de 5. Y el tercer caso sería seleccionar 2 hombres de 3 y 2 mujeres de 5. Eso sumamos, nos daría el numerador, y el denominador sería 4 personas de un total de 8.
Al hacer la división, eso nos daría la probabilidad 0,25. Y eso nos daría la probabilidad de seleccionar a lo sumo 2 hombres. ¿Preguntas con respecto a la tercera situación? No, profe. Bien, entonces aquí hemos ejemplificado lo que es el uso de las técnicas de conteo y el cálculo de probabilidades. Aquí intervienen varios grupos y la idea es seleccionar una determinada cantidad de elementos de cada grupo y jugar con algunas posibilidades, ¿verdad?, de uniones entre los eventos, de tal manera que eso signifique o se traduzca en sumar probabilidades. Entonces, la parte 2 y la parte 3 ilustran esto. Si fueran combinaciones, el ejercicio se aplica o se resuelve de manera muy similar, nada más que en lugar de usar las permutaciones, usamos las combinaciones cuando en este caso no se nos indique que el orden sea importante. Y finalmente entonces otro ejemplo que dice que un agente de bienes raíces tiene a la venta 20 casas y 12 son de una planta y 8 son de 2 plantas. Existe una persona compradora que solo tiene tiempo para visitar 6 casas en un día y le pide a su agente que las seleccione aleatoriamente. Entonces determine la probabilidad de seleccionar 3 casas de una planta y 3 de 2 plantas. Luego, seleccionar a lo sumo 2 casas de 2 plantas. Y la última, seleccionar 3 o 5 casas de una planta. Esa sería entonces otra aplicación. Vean que en el ejercicio no se especifica del orden, por lo tanto no es importante y entonces se emplearían combinaciones para resolver. Ese ejercicio les va a quedar a ustedes para que lo puedan resolver, para que traten de aplicar lo que vimos en el ejemplo anterior, de manera que puedan encontrar la solución para el cálculo de las probabilidades que se piden. Muy bien. Entonces tenemos las probabilidades y las técnicas de conteo. Si no hay preguntas, podríamos dejarlo acá entonces para que puedan luego en sus casas resolver el ejemplo. Y la idea es que tal vez la próxima sesión, al inicio, veamos rápidamente alguna de las soluciones planteadas. Si todo está bien, podríamos quedar acá y si hay alguna duda me pueden indicar, ¿verdad? Ya sea con el Excel o con el R o con la temática planteada en la presentación, ustedes me indican. No, profe, mi parte estoy bien. Ok. Muchas gracias por ella, profe. Ok, bueno. Gracias, profe. Ok, hasta luego entonces.